Hola comunidad, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones. Ya llevamos 13 clases, o sea, ya es casi un curso completo, pero como siempre me acompaña mi querido profesor Dávila, porque sin él este programa no tendría sentido. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, súper bien acá, disfrutando de este temporal acá en el sur, acá en la 14ª región de los ríos. Un temporal heavy, relámpagos, truenos, pero bueno, es parte de nuestro sur, así es que acá estamos acostumbrados. Allí están un poco más acostumbrados, aquí por lo menos en la zona central, la región metropolitana donde yo estoy, parece que vienen temporales de este tipo y se colapsa todo, ¿eh? Sí, Así sí, que, sí. Sí, pero bueno, es típico para nosotros ver que llueve un poco y las noticias se inundan de noticieros ahí con las inundaciones. sí, sí, pero bueno, qué necesaria también es el agua en estos momentos que Y claro, vivimos por una supuesto. gran escasez hídrica, sobre todo de cara al verano, que quién sabe si va a ser de estos muy calurosos como está pasando ahora en Europa, que zonas han superado los 48 grados. Así que Sí, de esperemos que no hecho nos pase. hemos tenido temperaturas ahora en el invierno, una de las más altas de la historia, así que hay que tener ojo con eso. Ah, sí. Bueno, profe, ya puestos al día con las diferentes condiciones climáticas que tenemos en nuestra Vamos zona a dar el verde, tiempo que vale, sí, que siempre es necesario, profe, siempre es sí, claro. importante la información, pero tenemos que comenzar esta clase número 13 de Escuela de Pensiones, en el que tenemos que continuar con un proceso que estábamos llevando a cabo de 4 programas, en el que estamos explicando exactamente cómo es todo el proceso para jubilar, los diferentes pasos que se llevan a cabo. La semana pasada dimos como el primer módulo, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahora tenemos que pasar al segundo módulo. Pero, profe, me gustaría que brevemente, así de esta manera rápida que hace usted, nos resuma la semana pasada, la clase de la semana pasada, para así poder encaminar bien la de esta. Sí, súper bien, súper buena acotación porque la idea es crear clases en las cuales veamos el proceso de pensión como tal, cuáles son las etapas más importantes de todo el proceso. Bueno, para un proceso de pensión, la etapa inicial siempre es haciendo la solicitud de pensión. Y vimos que podíamos hacer solicitudes de pensión en los tipos de pensión que el sistema nos permite realizar. Pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión anticipada, y también incluimos la pensión para los trabajos pesados, la pensión de sobrevivencia y la pensión de invalidez. ¿Ya? Es decir, que estuvimos viendo en detalle cuál es la solicitud, cómo se debe hacer, dónde se debe hacer y los documentos que se deben presentar al momento de la solicitud. Cada solicitud tiene sus documentos en particular, así que en eso hay que tener ojo y se invita igual a la comunidad a ver la clase de la semana pasada para que vean ahí los detalles. Muy bien, profe. Ahí he hecho también la invitación que hace el profe Dávila con respecto a la clase de la semana pasada para así continuar con la lógica de este proceso Correcto. de jubilación. Como siempre le digo, los videos están ahí disponibles tanto en YouTube como en Facebook para que ustedes los revisen, los vean las veces que quieran y además los compartan para que llegue a más gente. Pero tenemos hecho el resumen del profe, tenemos que comenzar con la clase de hoy, que vamos a ver el segundo paso de este proceso de jubilación, que es el certificado de saldo. Profe, ¿qué es el certificado de saldo? Bien, siguiendo con el proceso lógico del proceso de una pensión, lo primero, como ya sabemos, es la solicitud. Bueno, posteriormente, hecha la solicitud, ya con todos los antecedentes ingresados al FP, corresponde que se emita el certificado de saldo, único documento válido con el cual se pueden mandar a pedir las ofertas de pensión. Es decir, este documento resume todos los dineros que vamos a tener disponibles para ser usados para pensión. Recordemos que en la solicitud de pensión, cada afiliado coloca los dineros que son obligatorios de por sí, que deben ser incluidos en el cálculo de su pensión, y recordemos que también voluntariamente puede destinar de sus cuentas voluntarias los dineros que él estime para que también sean incluidos en ese cálculo. Por lo tanto, en este informe, en este certificado, en este documento que debe emitir la FP, debe contener la información necesaria y básica donde se incorporan los dineros que él va a tener disponibles para ser usados para pensión, con el cual el sistema le va a calcular su pensión.
Ya, perfecto. Bueno, le iba a preguntar para qué sirve este certificado, pero más o menos un poco me lo ha comentado. Ahí te unifica este aspecto del dinero. Claro, pero más que, bueno, sirve para informar, efectivamente. Hay que informar al afiliado el dinero que va a tener disponible para su pensión y informar a los entes involucrados en el proceso de la solicitud y del cálculo de la pensión. Por lo tanto, sirve también para poder enviarlo y derivarlo a las instituciones que deben calcular la pensión. ¿Ya? Ya. Recordemos ahí que el certificado de saldo debe en algún momento enviarse, ¿cierto?, a instituciones con las cuales se involucra el proceso como tal de pensión. Por lo tanto, el certificado de saldo, dentro de los parámetros de los días en los cuales se emite, ¿cierto?, debe reunir la información necesaria para que el sistema sepa efectivamente cuál es la condición particular de esa persona, porque recordemos que es la situación particular de ese señor. Yo siempre a mis clientes un poco les digo, en este proceso de análisis mismo de este documento, que en el fondo este certificado de saldo es como una fotografía de su situación particular en un día determinado. Siguiendo el proceso lógico de la solicitud, ¿cierto? El sistema debe emitir en algún momento este certificado indicando los dineros que tiene disponibles. Y el sistema va y saca, de acuerdo a las etapas y a los días en que debe emitir ese documento, saca una fotografía de la cuenta, de los dineros disponibles para pensión, y ese documento lo publica y lo emite, lo informa al afiliado y a los entes involucrados en el proceso. Ya, profe, y con respecto a esto se me genera una consulta, porque usted dice ¿Sí? que es como una fotografía de un momento determinado del afiliado, en el que se demuestra el saldo que él tiene acumulado. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor después se saca esta fotografía y unos días posteriores hay una gran caída, por ejemplo, del fondo E? ¿Cómo influye eso? Bueno, es muy buena pregunta esa y un poco también la vimos vinculada a la clase anterior y se generó precisamente con una pregunta que tú recordaste y mencionaste durante la clase, ¿ya? Es súper importante esa relación porque efectivamente si estamos viviendo en un proceso en el cual, ¿cierto?, la inestabilidad económica nos va a generar caídas importantes, bueno, en la solicitud de pensión recordemos que podemos solicitar el congelamiento de los fondos para precisamente evitar ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuándo se produce, y también lo vimos en la clase anterior, ese congelamiento? Una vez que se solicita la pensión, 4 días posteriores a hecha esa solicitud, ¿ya? Por lo tanto, esa caída y ese valor cuota que va a influir en ese saldo, ¿cierto?, o en la emisión de ese certificado, una vez que se considere ese valor cuota, va a depender del día exacto en que el sistema debe emitir ese certificado de saldo. Perdón, del día del cierre, Yasmina, del día del cierre del certificado de saldo, que no coincide con la misma fecha de la emisión. Siempre es antes el cierre y posteriormente se emite. Para la emisión del certificado de saldo, la AFP tiene como plazo máximo hasta 10 días hábiles para poder emitir el certificado de saldo. Por lo tanto, en ese proceso, ¿cierto? En ese proceso, una vez hecha la solicitud, pasan aproximadamente 4 días, los cuales se va a considerar la fecha de cierre y va a coincidir con la fecha del congelamiento. Haciendo la misma analogía que hicimos la semana pasada, hoy día jueves, por ejemplo, si alguien fue y hizo su solicitud de pensión con un congelamiento de sus saldos, consideramos el día de hoy, ¿cierto?, como primer día, mañana viernes segundo, día lunes tercero, día martes cuarto. Por lo tanto, el día martes se va a congelar su dinero con el valor cuota de ese día. Y ese día se va a cerrar también para efectos de la emisión del certificado. Y se va a emitir posteriormente en 3 días más. Es decir, que estaría disponible ese certificado aproximadamente el día viernes de la próxima semana, si hacemos y seguimos con la analogía que estábamos haciendo sobre una persona que hubiese hecho hoy su solicitud de pensión.
Ya, entonces se recomienda en la medida de lo posible que la gente tome, las personas que nos están viendo, si quisieran tomar esta opción de congelar, porque si no se pueden ver sometidas a que si hay un vaivén de los mercados a lo mejor y que caiga este fondo, también se vaya a haber influido su saldo. Sí, efectivamente, y sobre todo si estamos a puertas de un cuarto retiro, Yasmín, ¿ya? Que efectivamente debiese, sobre todo el Fondo E, verse muy involucrado, ¿cierto?, negativamente sobre un posible cuarto retiro. En ese sentido, obviamente, la recomendación sería efectivamente congelar los fondos para aquellas personas que están en este proceso y que próximamente van a entrar en este proceso de solicitud de pensión. Recordemos que ese congelamiento se pide en la solicitud de pensión. Y ojo, que si no se pide ahí en la solicitud de pensión, posteriormente, mientras dura el trámite, también se puede solicitar. No es restrictivo no haberlo hecho en la solicitud para no hacerlo después, ¿ya? Así que hay que tener, digamos, cuidado en eso igual. Cuando la persona ya o el afiliado que esté en ese proceso quiera hacer y sabe que está en el proceso, también lo puede solicitar, sabiendo que hay esta diferencia de días en que no se produce el congelamiento el mismo día. Ya, perfecto. Profe, ¿y qué información relevante debe contener este certificado del que estamos hablando? Bueno, este certificado de saldo, como es una fotografía de la cuenta involucrada en el proceso de pensión, de las cuentas obligatorias, ¿cierto?, y de las cuentas voluntarias que él quiso destinar, debe contener toda la información del afiliado, ¿ya? Y en ese sentido hay información ahí relevante, principalmente sobre la identificación, ¿cierto?, del afiliado, nombre, RUT, ¿cierto?, que es como lo básico, identificación de sus beneficiarios de pensión, que es un dato súper importante porque el sistema y los entes involucrados en el proceso del cálculo de la pensión deben saber cuáles son sus beneficiarios. Este señor tiene cónyuge, tiene hijos con derecho a pensión, todo eso debe estar informado en el certificado de saldo. Y datos importantes sobre las cuentas deben contener, ¿cierto?, número de cuotas, fondo en el cual están destinados los dineros. El dinero debe estar expresado en UF y también en pesos. Ya, perfecto. Ya, esa es información relevante que debe llevar las cuentas. Ya, pero profe, este certificado, también duda que se me genera, ¿es como un certificado tipo, entre comillas, que emiten todas las, por ejemplo, las AFPs? ¿Es igual en todas o puede haber alguna variación? Sí, hay una variación, pero depende mucho del formato que la misma FP tiene para estos efectos, ¿ya? Por ejemplo, ahí puedo poner el ejemplo claro, en el caso de FP Habitat, utiliza como certificado y la entrega del certificado hacia el mismo afiliado tan solo de una hoja, ya donde tiene resumida casi toda la información. Son, digamos, en ese sentido, el FP cumple ahí con una visión de resumir bien la información muy, muy escueta ahí. Como también tenemos otras AFPs que si uno mira el certificado de saldo, tiene muchas hojas, alrededor de 4 o 5 hojas, porque, bueno, debe aparecer información relevante ahí en ese certificado. Ya en cuanto al promedio de renta de los 10 últimos años, al requisito que tiene de excedente de libre disposición, al monto de la pensión básica que él pudiese tener derecho. Por lo tanto, hay información relevante y cada una de esa información va separada en algunas AFPs por diferentes hojas, ¿cierto?, dentro de un documento que es más extenso. Por eso que les menciono que en el caso de Habitat, por ejemplo, ellos la resumen la información, la resumen en una sola hoja. He visto que en el caso, por ejemplo, de información adicional, sobre todo con el tema del excedente, a lo mucho Habitat ocupa una hoja. Es importante también, Yasmín, que venga la fecha del vengamiento de la pensión, a partir de cuándo la pensión puede ser devengada. Devengada significa que la pensión puede ser pagada. ¿De cuándo puede ser pagada la pensión? Esa información generalmente coincide
con la fecha de la solicitud de la pensión, ¿ya? Siempre coincide con esa fecha, porque esa es la fecha probable en que la pensión puede ser devengada. Ahí recordemos, y como antecedente, los afiliados pueden elegir que su pensión sea pagada en la fecha de solicitud de la pensión o la fecha en que están haciendo la aceptación de la oferta que después van a recibir. Tiene esas dos opciones ahí el afiliado, ¿ya? Bueno, y otra información importante, tiene que tener la fecha de emisión del certificado de saldo, como lo mencionamos antes, la fecha de vigencia, que ese dato también es relevante, porque recordemos que con este certificado de saldo podemos pedir las ofertas y hacer la solicitud de ofertas de pensión a ESCOM, ¿ya? Y esas solicitudes pueden ser hasta tres solicitudes que con ese certificado de saldo vigente se pueden realizar. Por lo tanto, ese dato es importante. ¿Hasta cuándo tiene vigencia? Porque un afiliado puede hacer una solicitud hoy, por ejemplo, con su certificado vigente y podría perfectamente recibir su ESCOM y una vez recibido su ESCOM hacer una nueva solicitud de ofertas, dependiendo obviamente de las modalidades y la pensión que él quisiese recibir. Si no está de acuerdo o tiene dudas con su primer ESCOM o piensa que podría tener mejores resultados con una segunda consulta, tiene la posibilidad de hacerlo. Y tiene la posibilidad de hacerlo hasta 3 alternativas. Tiene tres posibles consultas que pudiese hacer, ¿ya? Perfecto. Profe, ¿y cuál es el plazo, aunque ya antes lo dijo, cuál es el plazo para que la AFP tiene que tener para la emisión de este certificado de saldo? Bueno, el certificado de saldo debe, del momento en que se hace la solicitud de pensión, tiene un plazo máximo de 10 días para las pensiones de vejez y para las pensiones de vejez anticipada. Ese es el plazo máximo. 10 días. Para las pensiones de sobrevivencia y las pensiones de invalidez tiene un plazo un poquito más extenso de 12 días, ¿ya? Ahí hay una diferencia dependiendo del tipo de pensión al cual está accediendo el afiliado. Ya, perfecto. Entonces, 10 días y en el caso de la de invalidez y sobrevivencia, 12 días. No hay mucha diferencia, pero bueno, son 2 días de diferencia, ¿verdad? Sí, Yasmín, en relación a los antecedentes que se deben presentar, y la comunidad siempre ha preguntado, y sobre todo muchos de aquellos que tienen la posibilidad o tienen la inquietud de retirar excedente de libre disposición, Sí. este certificado debe contener el requisito que las personas deben tener para retirar o acceder al excedente de libre disposición. Recordemos ahí que junto con esa información también debe venir el promedio de renta o remuneraciones de los últimos 120 meses, es decir, 10 años. Ya. Y recordemos que para poder retirar excedente, debemos hacer un cálculo ahí, ¿cierto? Que nuestra pensión debe ser superior al 70% de ese promedio que se informa ahí en ese certificado de saldo. Eso, y bueno, profe, ¿eso es lo que se llama la tasa de reemplazo? Exactamente, sí, exactamente. Ya, perfecto. Y debe coincidir ahí con la tasa de reemplazo, disculpa, Yasmina, en el fondo viene a ser de cada cliente, perdón, de cada afiliado debe ser un monto, o es un monto distinto, producto de que la tasa de reemplazo es el porcentaje real que él va a recibir de pensión comparada con su remuneración del último periodo. ¿Ya? Es decir, te pongo un ejemplo así general, si el señor tenía una renta imponible de 1 millón de pesos y hoy día percibe una pensión de 400.000 pesos, su tasa de reemplazo es del 40%. ¿Ya? Esa es la tasa de reemplazo. Lo que yo te menciono con respecto a este 70% del promedio de las remuneraciones de los 10 últimos años tiene que ver con el requisito que el sistema impone para que aquellas personas puedan cumplir con ese monto como mínimo para poder acceder al excedente de libre disposición. Ya, perfecto. Entonces la cosa es que este monto también tiene, esta información también la tiene que contener este certificado de saldo. Profe, ¿y cuándo se realiza la notificación del certificado de saldo al afiliado?
Bueno, ahí es importante porque junto con la emisión del certificado de saldo, la FP tiene ahí la obligación de remitirle de manera conjunta al afiliado, hoy día también a través de medios tecnológicos del correo electrónico, ¿cierto? Emitirle de manera conjunta el certificado de saldo y remitírselo al afiliado, ¿ya? Ahora también es importante señalar que algunas FP hoy día están publicando en las páginas web, es decir, en las cuentas de acceso que cada persona tiene en su AFP, ¿cierto? Donde se mete con su root y su clave, accede a su cuenta, revisa toda su información. Aquellas personas que están en proceso de pensión, también hoy día ese certificado de saldo se ve reflejado también en la cuenta de su AFP, en el acceso que ellos tienen a su portal. ¿Ya? También está reflejado ahí, por lo tanto, podrían rescatarlo. Y aquellas personas que no tienen acceso a poder retirarlo o recibirlo a través de un correo electrónico, tienen la obligación de ir a retirar ese documento directamente en el FP después de los 10 días hábiles. Generalmente, siempre cuando se hace una solicitud de pensión, los ejecutivos de la FP le mencionan ahí a los afiliados, vengan 10 días más, ¿cierto?, a retirar su certificado de saldo. Perfecto. Profe. Entonces, ¿y a qué otra entidad se debe enviar este certificado de saldo? Sí, esa es muy buena pregunta porque al inicio del tema mencionábamos que hay oferentes o hay entes o entidades del sistema que deben saber cuáles son las características de cada afiliado para poder hacer las ofertas relativas a la pensión que va a obtener. Por lo tanto, hay un ente hoy día muy involucrado en este proceso, es ESCOM. La FP tiene la obligación, junto con la emisión del certificado de saldo, el día que emite el certificado de saldo y también se lo envía de manera conjunta al afiliado, también de enviárselo de manera conjunta a ESCOM, para que ESCOM a través de un certificado electrónico le envía toda la información del afiliado para que ellos sepan efectivamente cuáles son las características particulares de este señor en cuanto a edad, beneficiarios de pensión, montos de las cuentas que van a ser involucradas en la pensión, para que los oferentes del sistema, tanto todas las AFPs y todas las compañías, puedan ofrecerle pensión a esta persona. Perfecto, yo creo que ahí, profe, quedó muy claro su explicación y ya terminamos un poco las preguntas que teníamos ahí en la pauta con respecto a este tema, que es, como digo, el segundo módulo del proceso de pensión. La próxima semana será solicitud de oferta de pensión, ¿verdad, profe? Confírmeme si me equivoco. Exactamente. Una vez... Recordemos un poco los pasos, una vez que ya tenemos el documento, el certificado de saldo, que acredita ya las platas disponibles para ser usadas para pensión, se debe hacer la solicitud de ofertas de pensión a ESCOM. Y ese es un proceso igual ahí bien interesante, en el cual tenemos que tener información relevante y recordar siempre ahí cuáles son los pasos. Perfecto, entonces eso los dejamos invitados, querida comunidad, para que la próxima semana veamos ese tercer paso de este módulo que estamos haciendo de 4 pasos para el proceso de jubilación. Profe, antes de pasar al siguiente bloque, tengo que leerle algunos comentarios que nos han llegado, que los saludan de diferentes partes del país. Dice, por ejemplo, Sandy Bravo, saludos a todos desde Talca, también nos saludan desde San Francisco de Mostazal, Mauricio del Canto. Por aquí también nos saludan desde José Pradera, nos saludan desde Rancagua. Por aquí dice también Victoria Nahuelán, gracias, profe, por compartir su conocimiento. También Elizabeth Figueroa dice, buenas noches, profe, muy buena la información. También nos saluda Elías Canelop, ahí desde la última fila de Instagram. Viviana Pizarro también le manda muchos saludos, profe, para que vea que es un profesor muy querido entre la comunidad de FF Live. Qué bueno que todavía tenemos última fila de Instagram, eso es muy bueno. Profe, pero la última fila es incondicional de todos los programas, así que ahí le mandan también muchos saludos porque siempre están atentos, conectados en Instagram. También había otros aquí. Dice, por ejemplo, Silvia Vélez, ya te veo con el profe muy inteligente. El profe, qué bueno que nos explique tan bien y claro, ahí también nos manda ahí también piropos, profe.
de la clase que estamos haciendo. También saludo desde Valparaíso, nos saluda Sergio Letelier, desde Iquique, Viviana Paola Basáez. Así que, profe, como siempre yo le digo, muchos cariños le manda a la comunidad desde Peñaflor. Keter Elizabeth también dice, José Pradera, excelente el profe, un 7. Así que no solo usted saqué nota igual, me saqué nota. Exacto, no solo usted me da nota a mí, sino también la comunidad lo evalúa con un 7. Profe, así que saludos igual para todos, ¿ah? Saludos igual para todos con mucho cariño. Así es, así que ahí quedan los saludos del profe. Mi querida señora directora, porfa, nos vamos al siguiente bloque de la noticia de la semana. Profe, tenemos que pasar este bloque de contingencia de noticias porque, bueno, siempre el ámbito previsional da mucho que hablar y más a portas de un, quién sabe, eventual cuarto retiro de los fondos previsionales o incluso un retiro del 100%. Eso nunca se sabe, se está evaluando ahí la Comisión de Constitución. El miércoles fueron a exponer varias voces institucionales, entre ellas la Superintendencia de Pensiones, también estuvo el Ministro del Trabajo y también estuvo desde la CMF Joaquín Cortés, que él fue a hablar principalmente, como ya se sabe, de las rentas vitalicias. Como siempre se hicieron muchos anuncios, muchas recomendaciones y advertencias, sobre todo por parte de los diferentes entes. Y tenemos que hablar de los dichos de Joaquín Cortés por parte de la CMF, que hablaba de cómo afectaría un nuevo retiro de los fondos previsionales a las aseguradoras y también a las personas que están en ellas, ¿verdad? Según los datos que dio Joaquín Cortés, dice que se pone en riesgo el compromiso que se tiene con más de 600.000 pensionados, también con 2,5 millones de personas que tienen contratos de seguro de vida y también con 7 millones de personas con coberturas complementarias de salud. Dice que todo esto se pone en riesgo con un nuevo o eventual cuarto retiro o incluso con el 100%. También habló de que puede afectar al SIS, al seguro de invalidez y sobrevivencia, podría verse afectado, cambios de todos los porcentajes que se tienen que hacer, ¿verdad? Y también habló incluso de quiebres de compañía, qué pasaría si se produce el quiebre de compañías de seguro debido a esto. Incluso también habló de cómo había afectado el retiro pasado en el que se incluyó las rentas vitalicias y los efectos que se causó en el sistema. Profe, quiero desde su expertise que me cuente qué opina de todos estos dichos del señor Joaquín Cortés. Sí, mira, Yasmín, efectivamente es como una alerta, diría yo, al sistema para poder tener presente cuál podría ser la consecuencia que tuviese un cuarto retiro o el 100% de los fondos en esa posibilidad también, porque efectivamente el sistema en general se ve afectado. Y aquí se han visto afectadas las compañías de seguro y podrían ser aún más afectadas en su cesión de pago principalmente. Y eso es lo que un poco me involucra y por eso era interesante esta noticia para poder un poco verla con la comunidad, porque hay muchas personas que nos ven que ya son pensionados y son pensionados bajo la modalidad de la renta vitalicia. Y es ahí donde debemos nosotros, y nuestra misión de un poco transmitir la educación previsional, ¿cierto?, de poner una alerta ante ellos y saber efectivamente qué podría pasar si se llega a concretar alguna quiebra puntual de algún FP, de alguna compañía por cesión de pago. Producto de estos retiros que se pudiese haber afectado una más que otra, ¿cierto?, en relación a eso. Recordemos también ahí que las compañías tienen una clasificación de riesgo que yo creo que parte de la comunidad que está en su proceso ya finalizado de pensión ha visto, y vamos a ver nosotros también cuando revisemos los SCOM, ya cuando vengan las ofertas de pensión en este proceso de ciclo de clases que vamos a tener, donde vamos a hacer la solicitud de pensión y posteriormente vamos a revisar y analizar el SCOM. Dentro de eso viene la clasificación de riesgo de las compañías. No todas tienen la misma clasificación de riesgo, ¿cierto? Tenemos mejores clasificaciones y otras no tan buenas, pero dentro del rango general, la gran mayoría de las compañías que hoy día funcionan como clasificación de riesgo son buenas compañías, ¿ya? Vienen identificadas ahí dentro de los SCOM
claramente de acuerdo a una nota y a un color que viene definido. Profe, una pequeño paréntesis, ¿qué significa clasificación de riesgo? Porque a lo mejor muchas personas no, Sí. o sea, la palabra da bastante a entender muchas cosas, pero expliquemos exactamente qué significa clasificación de riesgo. Tiene mucho que ver efectivamente con lo que se menciona con respecto a la sesión de pagos que pudiese tener. ¿Qué tan probable puede ser que esa compañía determinada pueda llegar en un momento X a cesar sus pagos y sus compromisos de pago? Principalmente en el caso, por ejemplo, de las pensiones de renta vitalicia con los pagos de pensión mensuales, ¿ya? Con el caso de, por ejemplo, los seguros de vida con una indemnización de un seguro de vida, en el caso de un seguro de salud con el plan, ¿cierto? Y la indemnización también para eventuales accidentes que las personas puedan tener en sus planes de salud, ¿ya? Por lo tanto, a eso apunta esa clasificación. ¿Cuál es el soporte finalmente financiero que tienen estas compañías para soportar esos pagos durante los próximos años? ¿Ya? Perfecto. Y cada una tiene, obviamente, soportes distintos, económicos, respaldos económicos que la van clasificando ahí y obviamente, de acuerdo a los comportamientos que han tenido con todos sus clientes en cuanto a estos pagos que mencionábamos, cuál ha sido el comportamiento. Y bueno, ahí hay una clasificadora de riesgo que va determinando una nota para cada compañía. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, en ese sentido, es importante que los afiliados y que nuestra gente de nuestra comunidad sepa que existe ese ítem y que y es importante igual para aquellos que han hecho ya su proceso de pensión, justo en la última hoja del SCOM, para aquellos que lo tengan ahora y estén pensionados y vayan y lo revisen, sale una información relevante ahí con respecto a la garantía estatal que tenemos si llega a quebrar una compañía. Ese dato es súper importante. ¿Ya? Y ahí podemos entregar información relevante. Cuando existe un quiebre de una de las compañías en sucesión de pago y entra en este proceso y se determina el quiebre, la garantía indica de que todos los afiliados bajo esa modalidad de renta vitalicia tienen garantizado el 100% de la pensión básica solidaria. Ya, perfecto. Que ahora en la actualidad es... 164.000 pesos. Hasta el 1 de julio del 2022, ¿ya? Recordemos que ahí va a cambiar, ¿ya? Ahí se actualiza, ¿ya? Por lo tanto, las personas, si llegase a quebrar hoy día una compañía, como mínimo los pensionados bajo la modalidad de la renta vitalicia tienen garantizada la pensión básica solidaria, 164.000 pesos. Ya. Pero además tienen un garantizado diferencial del 75% entre el monto de la pensión básica solidaria y la pensión real que ellos reciben, hasta un tope de 45 UEFs. 45 UEFs, ya. Correcto. Es decir, que pueden recibir la pensión básica solidaria como mínimo, está garantizada al 100%, y el 75% entre la pensión básica solidaria y la pensión real que ellos reciben, pero con un tope máximo de 45 UF, 1.300.000 aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que hacer el cálculo de cuánto puede ser el 75% de esa diferencia, sumada más la pensión básica solidaria, sería la pensión que ellos tendrían garantizada de parte del Estado para aquellas personas que están bajo esa modalidad de renta vitalicia, ¿cierto? Y que su compañía llegase a quebrar en un momento. Por lo tanto, ese dato es relevante y un poco es información que la comunidad debe manejar si eventualmente lo que a través de la noticia que estamos recibiendo, ¿cierto?, pudiese llegarse a cabo, ¿cierto?, de que una de las compañías pudiese quebrar por cesión de pago, producto de este retiro del cuarto 10% o del 100% de los fondos. Profe, una pregunta así de curiosa nada más. Desde el tiempo que usted lleva aquí como experto y que se desempeña como asesor previsional, ¿alguna vez ha quebrado alguna compañía aquí en el país? Mira, la verdad que sí, la verdad que yo no recuerdo que alguna compañía haya quebrado en algún momento, ya en el país. Sí que sé que en algún momento alguna institución
financiera en su momento sí que tuvo algunos problemas efectivamente del liquidez, pero no recuerdo, para ser muy sincero, que una compañía de seguro haya quebrado en nuestro país. Pero Profe, sí. lo importante es transmitir que existe esta garantía del Estado y que los afiliados en esa condición, en esa modalidad, tienen un respaldo ahí financiero que no se van a quedar, digamos, sin pensión, que también lo importante. No va a ser el 100% de la pensión, pero tampoco va a ser cero. Ya, profe, y ya de preguntona, pero máximo, para complementar ya esta información, ya que hablamos de quiebras, si llegara a quebrar una FP, por ejemplo, ¿qué pasaría con las pensiones? Sí, ahí es ¿Cómo los... distinto. Y es muy buena pregunta también, porque, y viene eso reflejado, y también lo vamos a analizar cuando analicemos el SCOM, porque ahí cuando quiebra un FP es totalmente distinto, porque como los dineros son del afiliado, ¿cierto? Claro. Y están separados en la administración, la FP, es decir, debe llevar contabilidades separadas, todo lo que tiene que ver con la sociedad anónima va en una contabilidad y todo lo que tiene que ver con el fondo de pensiones va en otra contabilidad. Por lo tanto, lo único que puede hacer y tiene la garantía del afiliado de hacerlo es traspasar y tomar su dinero y traspasarlo a otra FP. Y lo traspasa íntegro y su pensión no se ve afectada y sus saldos de cuentas no se ven afectados. Mire, ahí también es importante dar ese dato para también conocer las dos realidades que se dan ante una eventual, quién sabe, posible quiebra, ya sea de compañía de seguro o AFP en este caso, que era para complementar un poco la información. Correcto. Y mi querida señora directora, vamos a cerrar aquí este bloque de contingencia y nos vamos a la siguiente sección, que lo explico en un minuto. Existe la posibilidad de que el Estado entregue un dinero a aquellas personas que cotizaron en el sistema antiguo. Soy Gustavo Dávila, asesor previsional, y hoy voy a explicarles en qué consiste el bono de reconocimiento. El bono es un documento que registra los periodos cotizados por un trabajador o una trabajadora en las cajas del sistema antiguo y que obviamente al día de hoy se encuentren afiliados al nuevo sistema. Requisitos: tener al menos 12 cotizaciones en cualquiera de las cajas de la previsión del antiguo sistema entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980. O de lo contrario, tener al menos una cotización entre el 1 de julio de 1979 y el mes anterior al que se afilió la persona al nuevo sistema. El monto del bono dependerá de los periodos cotizados por el trabajador en la caja del antiguo sistema. Este valor se reajustará un 4% más IPC cada año una vez ya emitido este bono. Para solicitar el bono de reconocimiento se debe acceder directamente al FP donde uno se encuentra afiliado y hacer la solicitud, o directamente a través del IPS. Ahí quedó la maravillosa, explicación del profe Dávila en un nuevo TikTok ahí resumido, porque muchas personas ya nos habían preguntado también por el bono de reconocimiento y está explicado como en aproximadamente un minuto. Y cualquier cosa también ya saben que ustedes pueden mandarnos también sus mensajes y los contestaremos ahí, después les doy el mail para si les queda alguna duda, alguna consulta, también nosotros para poder contestarle y también pueda participar en escuela de pensiones. Profe, antes de seguir, tengo que también leerle algún comentario más que me ha llegado de saludo, porque como siempre la comunidad aquí quiere participar, dice Norma Traverso, buenas noches, profesor Dávila y Yasmina desde Maipú, también Magali Carbullanca, dice buenas noches, profe Dávila y Yasmina, Pamela R.A. dice muy buenas noches a Yasmina, al profe Dávila, al equipo y a todos los que estaban conectados. Y también, profe, hasta imagínese, nos saludan desde Washington, desde Estados Unidos, imagínese qué nivel, ya somos internacionales. Víctor Ojaldre dice, saludos amigos de FIF desde Seattle, Washington, abrazos. Imagínese, profe, internacional. Ahí, ojo que él es Víctor Inostroza, seguramente ahí en el mensaje viene
pero su nombre es Víctor Nestroza, él nos sigue desde la primera temporada, incluso es la persona que nos tiene invitado, nos mostró en alguna oportunidad, nos envió información y fotos del lugar, un lugar espectacular donde él tenía y nos invitó para que si queríamos ir, todo el equipo vayamos ahí. Bueno, yo me autoinvito y espero que Víctor, porque yo me voy directo con todos ustedes, profe. Profe, mire, antes de pasar a la siguiente sección, hay una pregunta con respecto a ver si podemos responder rápidamente con respecto al tema que estábamos tratando al principio. Dice, ¿es recomendable hacer la solicitud de pensión ahora o conviene esperar? Yo les doy un tips de lo que yo pienso con el tiempo en que llevo haciendo esto. Creo yo, Yasmina, y para las personas y para la comunidad, es que siempre es bueno pensionarse cuando tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque ya sabemos que el sistema no nos va a otorgar una diferencia sustancial si nos esperamos. Es decir, si yo me espero hasta enero, por ejemplo, y no lo hago ahora, todo lo que vaya a percibir ahora como montos de pensión, el sistema a partir de enero no me lo va a entregar. Y probablemente el resultado que voy a obtener en enero va a ser exactamente el mismo o incluso puede ser inferior que el que voy a recibir ahora. Y voy a dejar de percibir todos estos meses un dinero, y es mi dinero, y que puedo acceder hoy día teniendo los requisitos para poder hacerlo. Entonces, encuentro yo de ese punto de vista que las personas que pueden pensionarse hoy y todavía están a la espera o están dubitativos de poder hacerlo, siempre lo hagan cuando puedan hacerlo, cumpliendo los requisitos, poder hacerlo inmediatamente. Y ojalá al día siguiente o el día en que puedan hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque recordemos que el pago de pensión es como un sueldo, es decir, que si yo mi solicitud la hago, por ejemplo, a principio de mes o la hago a fin de mes, dejo prácticamente un mes fuera en el cual no voy a percibir un ingreso. Entonces, dinero, ya cada día que pase es dinero. Por lo tanto, siempre recomiendo hacerlo y hacerlo lo antes posible. Perfecto, ahí queda entonces la recomendación del profe ante la pregunta del miembro de la comunidad que nos estaba escribiendo en el chat. Profe, vamos a pasar, querida señora directora, al siguiente bloque de Pregúntale al Profe. Ya. Hola, mira, mi pregunta es la siguiente. Yo ya cumplí la edad de jubilarme. Quiero saber si puedo dejar de cotizar en la cuenta obligatoria sin la obligación de pensionarme, porque mi intención es seguir trabajando. Pero según mi empleador, si yo me pensiono, puede ser causal de despido. Quisiera saber si eso es así realmente. Ahí está la pregunta que nos mandó esta miembro de la comunidad Loreto desde la Florida, aquí en la región metropolitana, profe, y me gustaría que antes de que usted le conteste, como siempre, recordar el mail para que ustedes, si tienen dudas, consultas, nos escriban, y ahí nosotros les responderemos rápidamente también para que puedan participar en este programa de Escuela de Pensiones, porque yo sé que a muchos después les da vergüenza grabar y todo eso, el video, pero los animamos a que lo hagan porque si ustedes tienen dudas y consultas, a lo mejor si salen ahí en pantalla y el profe les puede contestar, ahí a lo mejor ayudamos también a muchas más personas que tienen la misma duda y consultas, y así entre todos creamos esta comunidad de conocimiento tan empoderada en el sistema previsional. Así que el mail, se los digo, es producción@fflay.cl, repito, producción@fflay.cl, estaría apareciendo por aquí abajo para que todos ustedes, si tienen dudas, consultas, nos escriben, nosotros después les contestamos, nos ponemos en contacto con ustedes, grabamos este videíto y después sale aquí en la Escuela de Pensiones y nuestro querido profe contesta la pregunta. Profe, las pantallas son todas suyas. Bueno, saludos para Loreto y buena pregunta la que ella realiza porque es duda que tiene una gran mayoría de las personas al momento de hacer su trámite de pensión o cumplida la edad legal, ¿ya? Porque aquí ella hace en el fondo dos preguntas, una que tiene relación con la edad legal cumplida y la posibilidad de seguir cotizando.
El sistema otorga la voluntad de parte del afiliado de seguir haciéndolo. Es decir, no es obligación seguir cotizando cuando uno cumple la edad legal. Por lo tanto, es voluntario. Y basta con acceder a la AFP, solicitar un certificado de cesión de cotización obligatoria, desistimiento de cotización obligatoria, con el cual debe presentarlo a su empleador. El empleador lo visa y el empleador tiene ahí la obligación de dejar de cotizarle, ¿ya? Por lo tanto, las personas, hombres o mujeres, una vez cumpliendo su edad legal, pueden dejar de cotizar de manera voluntaria. Ya no es obligación a partir de la edad cumplida de edad legal de pensión, ¿ya? Ese dato es importante. Ahora, como información también para la mujer. Recordemos que una vez se extendió el SIS, el beneficio del SIS, es decir, de la cobertura del seguro invalidez o vivencia después de los 60 años, ¿ya? Y ahí es donde hay que, obviamente, tener cuidado con respecto a eso. Lo que han hecho algunos empleadores, ¿cierto? Cuando se deja de cotizar, es que algunos empleadores han tenido la obligación de seguir cotizando el SIS, ¿ya? Hay algunos que no lo hacen de esa manera y un poco ahí, para ser muy sincero, no hay una regulación que esté definida y en el sistema no está muy claro que deba hacerse así, ¿ya? Por lo tanto, ante algunas consultas a Contraloría y algunas demandas que se han generado, algunos empleadores han seguido con la práctica de seguir cotizando el SIS, a pesar de que esa persona solicitó dejar de cotizar, ¿ya? Porque tiene la obligación, la mujer entre los 60 y 65 años, tiene la posibilidad, si está trabajando, seguir con el beneficio de la cobertura del seguro invalidez y sobrevivencia. Ante esas posibilidades que el empleador no cotice el SIS, ¿cierto? El seguro invalidez y sobrevivencia, las personas, en este caso las mujeres, tienen obviamente también la opción de seguir cotizando obligatoriamente para tener la cobertura, porque igual no es menor o es importante tener esa cobertura entre los 60 y 65 años. Recordemos que es una edad un poco crítica en que a veces aparecen enfermedades, ¿cierto?, que son relevantes y son importantes y que generan grados de invalidez importantes. Por lo tanto, es importante tener esa cobertura. Ante esa, ¿cierto?, ante esa posibilidad hay que pensar muy bien si se deja de cotizar o no, sobre todo en las mujeres. En los hombres no afecta porque ya recordemos que el SIS tiene cobertura solo hasta los 65 años, ¿ya? Por lo tanto, si deja de cotizar para allá, no va a tener problema con el tema de la cobertura, porque ya no tiene cobertura por su obligación ya de poder acceder a la pensión de vejez, ¿ya? Pero en el caso de la mujer es distinto, ¿ya? Y en relación a la otra pregunta que estaba implícita en lo que Loreto nos comentaba, sí. Ningún empleador puede despedir a una persona si entra en proceso de pensión. Ninguno. Es más, que uno pudiese pensar con la pensión de invalidez, porque hay trabajadores que obviamente tienen relación laboral, entran en este proceso de pensión de invalidez con invalideces importantes. También en ese caso ningún empleador puede arrogarse como causal de despido el hecho que la persona esté pensionada por invalidez. Por lo tanto, tampoco puede atribuirse el derecho de despedir a alguien, desvincularlo por causal de estar pensionado en vejez. Perfecto, profe, ahí hecha la aclaración, también súper importante el segundo aspecto que ahí nos ha contado para evitar que se generen estas situaciones bastante preocupantes, incómodas también. Sí, claro. Más que nada porque estamos ya hablando de temas legales. Entonces, interesante ahí hecha la aclaración, agradecemos a Loreto que nos haya mandado su pregunta a través del mail de producción @fflay.cl con su consulta e invitamos a toda la comunidad que nos está viendo a que también, si tiene dudas, nos la mande y ahí nosotros le contestamos para que podamos generar, ya digo, este video. Yo sé que les da vergüenza, pero somos muy simpáticos aquí y grabamos muy rápidamente y no les quitamos mucho tiempo. Exacto, los animamos para que lo hagan. Profe, tenemos que ir terminando el programa del día de hoy rápidamente, porque ya sabes, viene ahora otro programa también, ahora en la sintonía de FFLay, pero como siempre tengo que pedirle a mi querida señora directora que ponga ahí en pantalla la información de contacto del profe
tanto su mail como su WhatsApp para que todas aquellas personas que a lo mejor nos están viendo y tienen consultas y se las quiere hacer de manera privada al profe, o quieren incluso, necesitan la asesoría del profe Dávila ahí para a lo mejor empezar un trámite de jubilación o cualquier otro ámbito previsional que les pueda ayudar, el profe estará encantado y feliz de ayudarles, ¿verdad, profe? Sí, claro, por supuesto. Y la comunidad un poco nos ha hecho caso, nos han llegado mensajes a través del WhatsApp y correo y ya están poniendo todo su nombre. Cuando inician conversación a través del WhatsApp colocan ya su nombre, así que eso es importante. Perfecto, te reiteramos también el llamado que es el profe, a que todo el que le escriba un mail o un WhatsApp, primero por favor se identifique para saber con quién está hablando. Que me cuente al menos cuál es su nombre, así para yo seguir el hilo ahí de la conversación y ya sabiendo cómo se llaman. Perfecto, profe. Entonces cerramos y llegamos hasta aquí en esta clase número 13 de Escuela de Pensiones. Como digo, casi vamos a hacer un año escolar si seguimos así, pero nosotros felices, encantados de poder acompañar a la comunidad en este intento de fomentar la educación previsional, profe, que tanta falta hace. Profe, le dejo los últimos segunditos antes de cerrar. Saludos para todos y aquí con mucho cariño, siendo todos los jueves la clase, como tú bien dices, aportando este granito de arena para que ojalá todos lleguemos en algún momento a tener los conocimientos suficientes para tomar buenas decisiones. Así es. Profe, le voy a preguntar la nota del día de hoy, pero también que conste que yo también le voy a dar nota. Usted se ha sacado un 7. Muchas gracias, muchas gracias. Lo hacemos con el corazón, así que eso es importante. Y siempre cuando las cosas se hacen con cariño, siempre suelen resultar mucho mejor. Perfecto. La nota para usted, señorita, excelencia, como siempre, excelencia, siempre tan destacada en todos los temas. Me sorprende cada vez que te involucras en todos los temas de la manera que lo haces. Así que yo creo que eres una alumna aventajada en la materia que tú puedas meterte. Yo creo que siempre vas a ser una persona destacada, así que te felicito. Gracias, profe, pero es fácil aprender con personas como usted y así que cerramos, como digo, esta Escuela de Pensiones. Querida comunidad, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con una nueva clase. Yo les mando muchísimos besos.